Muy buenos días con todos quienes se conectan a Hoja de Ruta Radio y a quienes siguen conectados acompañándonos en nuestra programación de este día jueves. Tenemos realmente el honor de contar en nuestros estudios con el embajador del Estado de Palestina, Hani Ayub Rimawi, que nos va a contar sobre algunos temas que está enfrentando el pueblo palestino frente a esta invasión, frente a esta, digamos, a esta agresión permanente a su pueblo y a su territorio. Muy buenos días, señor embajador. Buenos días a todos. ¿Qué le parece si más o menos hace un recuento para nuestros amigos, contándoles cómo es lo que está viviendo, ¿no? Y lo que está viviendo desde hace algún tiempo ya, décadas y décadas, el pueblo palestino, ¿no? Muchas gracias. Gracias por la invitación también. La verdad, somos un pueblo natural, igual que cualquier otro pueblo del mundo. Estuvimos viviendo en Palestina. Palestina la historia, Palestina de la religión, Palestina de la paz, de la prosperidad, Palestina la tranquila. Y de repente, un día se ocurre a algunos judíos, pero fanáticos. No son judíos normales, porque no olvidan antes de todo que adentro de nuestro pueblo hay judíos. Por esto, todo respeto al judaísmo, al islam y al cristianismo. No entra en juego acá. Pero en cada religión tienen su gente fanática. Por esto, en el año 1800, imagínate, 1897, se agruparon unos, después de que llamaron los sionistas, en Basel, Suiza. Y allá hablaron de construir o traer o ocupar o hacer algo para un Estado judío. Y allá hicieron un plan por 50 años. Durante los 50 años tienen que tener ya un Estado israelí. Y allá, claro, se fueron al mundo a buscarlo después de esto y lograron, algunos países se ofrecieron para los israelitas sus patrias adentro de sus territorios. Y entre ellos, por ejemplo, Rusia, entre ellos África, entre ellos Argentina. Por eso sí, ahora vemos en Argentina hay muchos judíos allá. ¿Por qué? Porque ellos se fueron allá para preparar su futuro estado, especialmente en Patagonia, en estas zonas. Pero al final salió el canciller inglés, se llamaba Belfar, hizo su declaración histórica que Palestina es una cuna, tiene que ser para los judíos, y allá prometió ayudar a ellos para construir un Estado israelí en nuestro territorio, porque pensaron que este territorio no tiene pueblo, por eso territorio de un pueblo no tiene territorio. Este ha sido el lema de ellos,
Y empezó a ayudar, la Inglaterra lo ayudó militarmente, lo ayudó también, hasta llevó el caso en sí, todo el caso, conflicto, y a Naciones Unidas y en la Liga de los Pueblos se llamaba antes, y después se cambiaba para las Naciones Unidas, donde hubo, imagínate, hubo votación sin consultar al pueblo palestino, sin decir nada al pueblo palestino. Ahí trajeron gente, empezaron a apoyar a emigrantes, llenaron ¿cómo se llama? Palestina, emigrantes, y después lo llevaron a la Liga de Naciones, y allá hubo votación, y sí, ganaron al mundo, porque el mundo no sabía de qué se trataba al momento, que sí dividieron Palestina en dos, bajo una resolución 181, donde dice esta relación con claridad, dividir Palestina histórica en dos partes, una parte judía y otra parte palestina o árabe. En este año 1947 querían también entrar a las Naciones Unidas, imagínate, donde hubo la declaración de ellos para dividir Palestina en dos y darles un Estado. Lo pidieron las Naciones Unidas. Si quieren que dividir Palestina y que quieren construir su Estado como Israel allá, y quieren, tienen que reconocer al otro Estado, al Estado palestino. Por esto vino allá un embajador, un canciller en tal momento, se llama Shartok. Se llama Moshe Sharet, es el nombre de él, y lo entregó por escrito a Naciones Unidas. Sí reconocemos al Estado de Palestina, pero vamos a darles por escrito después, porque ellos pidieron por escrito. Hasta ahora no lo cumplen esto. Hasta ahora no lo cumplen esto. ¿Qué lo hicieron ellos? Reconocieron la parte de ellos y no reconocieron la parte palestina. Y por el otro lado, en un año nomás, con la ayuda de Inglaterra y algunos otros países, ocuparon más territorio de Palestina, hasta llegaron a Jerusalén, porque la partición de Palestina, según Naciones Unidas, de 3 partes, no son de 2 partes. Una parte israelí, 56%, una parte palestina, 53% más o menos, y 2 y pico por ciento es internacional. Significa, ¿qué significa internacional? Significa Jerusalén es internacional, Belén es internacional. Okay. Por eso tampoco reconocieron a esto, absolutamente. Ocuparon hasta casi la muralla, hasta no entraron a Jerusalén, pero se fueron alrededor de Jerusalén, y allá construyeron una Jerusalén nueva, y que le llaman ahora Jerusalén Occidental. Cuando hicieron esta guerra del año 48, y la guerra fuerte, donde entraron con metralletas, con misiles, con todo, contra la población civil de Palestina, el pueblo palestino, claro, salió de allá, pero salió porque lo hicieron masacres completamente, así a pueblos, y más de 400 pueblos liquidaron totalmente con su gente. No solamente los edificios, no, con su gente. Entre ellos, Deir Yassin, ellos, el resto, ellos, los israelíes. O sea, asesinaron a miles de palestinos y desplazaron a un montón de palestinos, a otra cantidad importante de palestinos del territorio. Exactamente, exactamente. ¿A dónde se fueron?
esta gente cuando salieron de Palestina? Se fueron a Cisjordania, donde ahora queremos construir nuestro Estado, alrededor. Y allá, por si acaso, para la gente que quieren, en Cisjordania construimos nosotros 22 campamentos para que viven la gente que salieron de Palestina escapando de la muerte. A Jordania se fueron también. Se fue a Jordania 10 campamentos. A Gaza, imagínate, se fueron a Gaza también. Territorio palestino, pero de territorio palestino a territorio palestino. 12 campamentos. En Siria, 11 campamentos en toda Siria. En Egipto, se fueron poca gente, no es mucho, pero hicieron también un campamento. Unos campamentos también en Egipto. Este es el inicio. El que estamos hablando ahora nosotros, el que está en Palestina antes de la guerra, vivían en Palestina 2.065.000 personas. Esta ha sido la población palestina. Mientras los israelitas, que después se llamaron israelitas, tenían 650.000 personas. Mira la diferencia. Y estas 650.000 personas eran registrados en las inmigraciones palestinas como huéspedes, como turistas. Y entre ellos Shimon Peres, entre ellos todos esos ahora, el que gobernaron Israel, primero hicieron la trampa grande, entraron y tomaron visas palestinas al Estado palestino y después le hicieron la vuelta. Y se apropiaron del territorio. Recogieron las armas y empezaron a matar a los palestinos. Este es un resumen un poco sobre la causa palestina, del inicio. Claro, y a lo largo de la historia hasta acá las masacres son evidentes, las masacres el tema contra los niños, contra los hombres, mujeres palestinas, que llegan además con su maquinaria a destruir viviendas, a seguir invadiendo territorios, algo que se ve todos los días, que digamos, en los medios informativos que todavía tienen algo de decencia, ¿no? Porque la justificación, digamos, de los medios de comunicación aliados a los Estados Unidos de Israel siempre acusan del terrorismo, de la agresión, o sea, siempre han tratado de poner como a los árabes como la cosa mala, y entonces y en este caso que Israel siempre está defendiéndose, ¿no? Que es el agredido, cuando es todo lo contrario, ¿no? Claro, es el pueblo palestino el que ha sido agredido y el que ha sido Yo creo que es invadido. Pobrecitos. Ellos tienen las misiles de 1 tonelada y nosotros una piedra de 12 gramos. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Dicen que estamos defendiendo nuestro territorio. Señor embajador, y ahora, como de esas noticias que estamos esperando de un presidente de los Estados Unidos que pese a que no pasó su juicio, pero que creo que muchos coinciden en que tiene serios problemas de salud mental, ha anunciado con bombos y platinos que un plan para Palestina. Mira, no es el primero. No es el primero que entra entra como mediador y al final le saca la pistola para matar a los palestinos. Este es el asunto. Sí. Había una guerra del año 1967, donde Israel ocupó el resto de Palestina. Y ocupó parte del Golán también de Siria y ocupó Sinaí de Egipto. Después de esto hubo procesos de paz y hubo guerras. Las guerras empezaron en el año 73 con Egipto y con Siria también, donde recuperó parte de su territorio, ¿cómo se llama? Egipto. Y a base de esto lo hizo Sadat, un proceso de paz. Y firmaron un acuerdo de paz y punto, terminaron. El de Palestina no, tampoco el de Siria, porque Siria tiene derecho a vivir todo el territorio. Ellos querían dividirla, por esto rechazaron. Y de Palestina hubo más de un proceso.
El proceso, el que vino después de esto, hubo también con los israelitas por medio de Egipto. Pero lamentablemente Israel rechazó totalmente que haya soberanía de este pueblo a su territorio, que haya un Estado palestino, una autodeterminación, Sí, autodeterminación de los pueblos. de los pueblos. Por esto no hubo de esto. En el año 87 hubo una intifada, una rebelión fuerte de Palestina, afectó mucho a Israel, económicamente, moralmente, el ejército estaba bajo un humor, de todo. Por esto de allá entramos con Israel para un proceso de paz serio. Y empezó esto todo en el año 91, en la cumbre de Madrid, allá. Y hablamos, ¿cómo se llama?, de estados, hablamos de paz, pero lamentablemente ellos no, de un poco tiempo se retiraron de las mesas de diálogo. De las mesas de diálogo. Yeah. Hubo otro también, el acuerdo de, ¿cómo se llama?, de Oslo. El acuerdo de Oslo. El acuerdo de Oslo empezó en ¿cómo se llama?, secreto entre ambos partes. Y logramos tener un acuerdo donde sí retiró Israel de las ciudades palestinas, y estuvimos hablando con ellos para que, claro, el acuerdo de Oslo ha sido firmado entre el presidente Yasser Arafat y Isaac Rabin, el primer ministro de Israel. Y el proceso de esto, proceso de paz, el seguimiento, ha sido primero que salgan de Jericó y Gaza. Yeah. Salieron de Jericó, salieron de Gaza. Empezaron a salir de otras ciudades y pensamos que ya estamos en un proceso muy bueno, y nuestros soldados, hasta cuando pasaron los tanques israelitas, lo entregaron las ramas de olivo, símbolo de paz. Mira cómo ha sido seriedad de parte del pueblo y el gobierno palestino. Pero lamentablemente vino los fanáticos, ultra fanáticos israelitas, y mataron a Rabin. Y salió otro fanático en las elecciones, que es Netanyahu, que el que está ahora, ¿me entiendes? Por esto prácticamente se paralizó todo. Y entraron ellos otra vez a construir más asentamientos de Palestina en territorio palestino. Y empezaron a matar a la gente, y empezaron a hacer la barbarie, hasta, como usted lo dijo, hicieron una declaración del parlamento mismo israelí, del Knesset israelí. Había un decreto donde hasta a los niños palestinos, menores de edad, no solamente menores de edad, de 12 años, de 4 años, de 6 años, lo metieron preso. Y con una cara, no sé, de manera brutal, para traumatizarlos totalmente. Lo pasaron en televisión. Así es. Cómo torturaron a estos niños. Yo creo que esta es la otra cara del fascismo. Pues. Sí. Y lamentablemente es así. Por esto seguimos. Vino un presidente, otro presidente de Estados Unidos, ¿cómo se llama? Que el año 2000. Bush. No, después Bush. Barack Obama. Antes de Barack Obama. Clinton. Y Clinton lo hizo un proceso de paz. Y casi hacemos llegar a acuerdo completo.
Pero lamentablemente el Israel pidió que Palestina, en Jerusalén, tiene en el día, imagínate, es una locura, todos son resoluciones de ellos, una locura. Palestina, como el que está afuera, en el exterior o en la periferia. No, bajo tierra y sobre la tierra. Ya. Sobre la tierra es pertenece al Estado palestino, y debajo de tierra pertenece a Israel. ¿Cómo vamos a aceptar esto? Sobre Jerusalén. Es claro. Entonces es una locura, o sea, es un absurdo total. Rechazamos totalmente esto y empezamos con otra intifada, ha sido intifada hasta casi militar, y llegamos al final entramos a procesos de paz, entramos por allá, pero prácticamente desapareció con la llegada de Netanyahu la palabra paz. Prácticamente no está en su diccionario del señor Netanyahu. Y vino por el camino el Trump, el nuevo, que recién hace 3 años. Cuando empezó Trump sus gestiones, primero que dijo, yo soy el único que puede solucionar el problema palestino-israelí. Y empezó a construir su grupo. Primero le trajo a su yerno, después lo trajo a unos judíos, pues, pro-israelí, Rambert, también el jefe para negociar con los palestinos, también tiene la mentalidad pura israelí, pero del lado fanático. Puso un embajador, Friedman, en Israel. Si este embajador vive en los asentamientos israelíes adentro, el que están construidas adentro del territorio palestino, ¿cómo vas a hacer paz con él? Imposible. Claro, si dirige a los que están invadiendo territorio y se queda. ¿Cómo vas a hacer? Imposible, claro. Imposible. Por esto Trump, cuando empezó, no sabía nada, absolutamente nada, analfabeto en la causa palestina. Empezó a hacer reuniones con los árabes y con los palestinos y con los israelitas para esto. Y estuvo 4 veces con nuestro presidente, con el presidente Mahmoud Abbas. Y los 4 veces, el que estuvo con nuestro presidente lo habló con él, le dijo, queremos nuestro territorio, como dice las Naciones Unidas, en el territorio que ocupó Israel en 1967, allá vamos a construir. Y él dijo, claro que sí, así tiene que ser. Ha sido ocupado, tiene que darle, tiene que llevarlo, ¿cómo se llama? El Estado palestino. Él mismo ya estaba feliz con esto. 4 veces hablaron de los asentamientos, hablaron de fronteras, hablaron de todo, aceptó completamente todo. Es por un lado. Por el otro lado, y cuando salió este plan de él, no salió nada del que hemos conversado con él. 37 veces nuestros delegados palestinos estuvieron con los delegados norteamericanos encabezados con el gobierno de Trump, y no salió absolutamente nada. No salió absolutamente nada. Al contrario, salieron con un proceso de paz. Para mí y para nosotros y para el mundo es una declaración de entendimiento entre 2 personas. Uno se llama Trump, el otro se llama Netanyahu. Esta no es proceso de paz. El proceso de paz entre ambos pueblos, y tiene que ser a base de la legalidad internacional, testigos internacionales, que es Naciones Unidas, que es el cuartito, que por ejemplo Rusia, Europa, Estados Unidos, Naciones Unidas. Tiene que ser a base de qué dice el mundo sobre esto, porque prácticamente
la resolución o la solución del problema israelí y palestino está dada en Naciones Unidas. Falta aplicarla. Pero claro, es un reconocimiento de los estados y se acabó el lío. más. Que se respeten. No, y nosotros reconocemos a ellos. Ellos reconocen a nosotros. Claro, o sea, el respeto a la resolución que está ahí, El que ha respeto sido... acatarlo. Claro, el respeto a la solución que está ahí, escrita y todo. Pero él de verdad salió con un mapa. No sé si todo el mundo ya lo... Sí, lo hemos circulado por las redes también, de cómo está. Esta yo creo que es no sirve para una nada. Falta de respeto total. Falta de respeto, no solamente a los palestinos, a los árabes, al mundo entero. Porque cuando hay votaciones en Naciones Unidas por el reconocimiento de Estados Unidos, 140 países reconocen al Estado de Palestina. Así es. Entonces falta respeto a esta gente. Cuando Palestina, ¿cómo se llama? Lo eligen a Palestina para manejar el grupo de 77 más China, no es poca cosa. Eso significa que este pueblo merece y manejó muy bien el caso. Estaba el presidente, nuestro presidente, estaba encabezado, y ha sido muy buen manejo a las instituciones internacionales. Y vienen y dicen, el pueblo palestino le falta mucho, no sé qué, no tiene capacidad. Cada día lo hablan una cosa diferente al otro. Si quieren ellos la paz, la única manera para esto, sentarse a base de la legalidad internacional, con la presencia del mundo, porque nunca vamos a aceptar Estados Unidos mediador único. Porque mediador único significa es Israel. No hay diferencia entre Israel y Trump. Esta es la misma política. Por eso, si queremos negociar, tenemos que negociar juntos con el mundo, juntos con los países que dieron ya la resolución del conflicto. Allá sí podemos tener una paz con ellos. Pero hay muchas, digamos, denuncias, y no solo denuncias, sino sobre todo análisis, ¿no? Análisis geopolíticos, análisis sociológicos, de cómo funciona el gobierno de los Estados Unidos, y hay muchos que aseveran que realmente gobierna, digamos, el sionismo en los Estados Unidos también, y es por eso que los presidentes de los Estados Unidos nunca, nunca votan por o nunca actúan legalmente como mediadores para la paz en Medio Oriente, ¿no? En el caso de Palestina e Israel, porque al final son los intereses que hay ahí de primero, la carrera armamentista, que es brutal, la tecnología israelita, todos sabemos que es una tecnología militar impresionante. Y claro, eso también le interesa a los Estados Unidos, porque siendo una potencia como es, y mantener el control del mundo, ¿no? Y luego hay también quienes afirman, haciendo el análisis de todo lo que implica el pueblo palestino y por qué esta agresión permanente de Israel y este no reconocimiento del Estado palestino, es porque Israel también es funcional a los intereses de los Estados Unidos, sobre todo en el control del petróleo en el Medio Oriente, ¿no? Entonces, realmente es bien difícil, o sea, llegar a una paz donde no se respete. O sea, a Palestina, justo este compañero periodista de Dossier dice, ¿no? La cárcel a cielo abierto más grande del mundo, porque los palestinos tienen que pedir permiso para entrar, para salir del territorio, hasta ¿verdad? Nuestro presidente tiene que tener permiso, no solamente el pueblo. Hasta este nivel. Mira cómo es Israel y Estados Unidos. Teníamos 705, ahora son más, resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas. ¿A cuántas resoluciones reconoció Israel o Estados Unidos? Ninguna. Tenemos 68, o ahora puede ser más, 86 resoluciones del Consejo de Seguridad. ¿Cuántas reconoce Israel? La mitad de uno
Y el final de Barack Obama, hubo una resolución, se llama 4223. Esta habla de que los asentamientos israelitas no son legales. Y pide también construir el Estado de Palestina en Cisjordania y Gaza. Esta es la última resolución el que hizo Barack Obama. Y de ahí ya se fue. Vino Trump, ya no quiere reconocer ni al que hizo... Ni a su predecesor, digamos. Exactamente, antecesor, ni claro. a nadie. ¿Con quién tienes que hablar? Ahí está, bueno, se ve. Es Se ve. evidente que lo que quieren es realmente hacer que Palestina sea una colonia, un pueblo ocupado y además a las órdenes de Israel, ¿no? No creo que se dice que quieren. La verdad no quieren ellos. Ellos quieren, como el que plantearon en 1897, que construir un Estado de Israel, construyeron, pero el movimiento sionista, y Herzog escribió un libro, se llama Mi País, o algo así, donde le afirma que su país no es Palestina nomás. Su país tiene que ser, ¿cómo se llama? El movimiento sionista, ahora me recuerdo, dice, Israel tiene que estar entre el Nilo y el río Éufrates de Irak. Este es el Estado que quieren. Pero no lo quieren nada más, ¿cómo se llama? Ya Cisjordania, no es así. O sea, además quieren expandirse, ¿no? Expandirse, por supuesto. Hacer una especie de imperio. Este es el que quieren. Hacer un imperio israelita, porque además ellos, los fanáticos lo dicen, ¿no? Son el pueblo elegido de Dios, ¿no? O sea, ellos, el pueblo escogido, el pueblo. El libro se llama Los Sabios de Sion. Los Sabios de Sion. Ya, por favor, si pueden buscarlo en internet, está, y allá van a ver la realidad, el que quiere Israel. Allá está escrito todo. Y frente a eso, embajador, ¿qué pasa? ¿Qué hace el pueblo palestino? ¿Cómo sigue enfrentando esto el pueblo? Bueno, que sabemos que es heroico, que realmente es un pueblo muy heroico frente a esa agresión, además de ese poderío militar, como decíamos anteriormente, ¿no? El poderío militar de Israel. ¿Cómo se va organizando? ¿Cómo está enfrentando esta ocupación? Estamos enfrentando por todos lados. Nuestro enemigo es un enemigo salvaje, es un enemigo fascista, es un enemigo donde sí no le interesa la vida del ser humano. Puede matar como quiere, puede hacer todo. Y la televisión, las informaciones que salen de allá hablan sobre esto. Algunos partidos también israelitas también están hablando de eso. Ahora y otros movimientos, ¿cómo se llama? Partidos. El pueblo palestino ahora está trabajando a base a sola una frente. Primero, nos falta la unidad entre palestinos al 100%. Y ojalá que pronto también entre Hamas y Al-Fatah la noticia buena está saliendo de allá, que en cualquier momento también se amistan y se ponen adentro todos adentro de un solo grupo para enfrentar a Israel. Hacer un frente, digamos, un frente nacional poniendo, digamos, como al pueblo palestino como el único objetivo, la soberanía, el reconocimiento del Estado, ¿no? Exactamente. Por otro lado, fuimos a Naciones Unidas después de este plan y ha sido una jale de todo el mundo, donde rechazaron prácticamente todo el mundo al plan de... El plan de Donald Trump. Donald Trump.
Y la Liga Árabe está rechazando completamente, la Liga Africana, el mundo entero, Europa, por ejemplo. Europa está esperando ahora nada más las elecciones que están 2 de marzo en Israel, y allá van a dar a Europa su punto final sobre el caso, y esperamos que los europeos también asuman a los países el que reconocieron al Estado palestino para también poner fin a esta ocupación. El asunto no es fácil, no es fácil, es un asunto muy difícil. Sí. Muy difícil. Porque además hay muchos intereses, ¿no? Además económicos. Muchos intereses. Transnacionales, del petróleo, Por favor, claro que sí. El petróleo, el oro, todo. Donde hay riqueza, hay problema con Estados Unidos. Sí. Ahí es donde ellos quieren llevar un poquito de democracia siempre. Por supuesto. Y también levantan la bandera de la libertad. Democracia, libertad. La libertad no es así. No. George Washington no es esto. No es su invadir un pueblo, asesinar, apresar niños, eso no es nada democrático ni nada libertario. ¿Qué significa matar a un niño? Matas la vida. Exacto. Y esta es el que está pasando con Trump y con Estados Unidos. O con Netanyahu. Vamos a ver ahora las elecciones en Israel. Y parece que está despidiendo el señor, ¿cómo se llama? Netanyahu. Parece, no estamos seguros, tampoco queremos intervenir en el asunto interno de ellos, pero queremos que la justicia... Que se haga justicia, claro. Y porque aparte, o sea, los pueblos, yo creo que tenemos que estar conscientes de que siempre hay que apelar a la paz, ¿no? O sea, incluso uno puede tener diferencias, digamos, en lo político y todo, pero siempre hay que preservar la paz. Y eso, desgraciadamente, para Israel, para los Estados Unidos, la paz es solo la paz desde la visión de ellos, ¿no? Una paz del sometimiento, una paz paz de los sepulcros, como decimos aquí, ¿no? De los cementerios, pero no es la paz de esa del respeto, ¿no? De aprender a convivir, digamos. Convivencia, entre ambos pueblos. Mira, el que quiere hacer la paz no actúa como están actuando Trump, especialmente, o Netanyahu. El que están actuando es para que haya más sangre. Más guerra. Este es el que quieren, pero así nadie en el mundo puede aceptar esto. Nadie va a aceptar. Así es. Así estamos listos nosotros para entrar en un proceso de paz, pero serio, donde están en la mesa los israelitas, los palestinos, y no solo Estados Unidos, sino la comunidad internacional. Estados Unidos con la comunidad internacional, que escogen la resolución el que quieren del Consejo de Seguridad, y que escogen el país el que quieren para que asiste en la mesa. No, mira cómo estamos abiertos para todo, pero ellos al final dijeron no. Y al final se sientan a conversar Estados Unidos, Netanyahu. Sin Palestina. Imagínate en qué confianza está dando Estados Unidos a nosotros cuando trasladaron su embajada a Jerusalén. Jerusalén es la capital unificada, todos, Jerusalén, la capital de Israel. Los refugiados palestinos no tienen derecho a retorno, tampoco a solucionar sus problemas. No reconocemos a ninguna resolución de Naciones Unidas. La soberanía no existe para Palestina. Claro, si el presidente tiene que pedir permiso hasta para salir. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Claro. Y al final dice, no, hay 50 mil millones de dólares para darlos a los palestinos para que desarrollen. No queremos su plata. Nosotros, palestinos, sí, somos un pueblo trabajador. Tenemos recursos en Palestina, que no roban en nuestros recursos. Que sea del gas, del petróleo y otros montón de cosas. Hasta el agua nos roban. Así es. Y lo venden, el agua, el triple a los palestinos, y a ellos gastan más agua y cuesta menos.
En esto están luchando, están haciendo conflicto con nosotros. Y ahora usted nos contaba antes de empezar la entrevista también el tema de la cultura que la UNESCO rechaza, digamos, la apropiación también de lo que implica la cultura árabe, que Israel está pretendiendo incluso apropiarse de eso. Sí, sí. La UNESCO es un organismo de las Naciones Unidas. Esta especialidad de este organismo, todo es cultura, todo que es estudio, todo que es desarrollo, todo que es historia, todo que es lindo y bonito en la tierra. Como Estados Unidos está contra que, por ejemplo, las mezquitas del Aqsa y Jerusalén, la parte cristiana y musulmana, ya, que sean parte histórica, parte propiedad del mundo. Patrimonio de la humanidad. Ellos rechazan. No solamente rechazan, cualquier planteamiento donde dice que es palestino, lo rechazan. Y no es así. También luchan ellos contra la misma institución de la UNESCO. Y ellos dijeron, apoyan a Palestina, entonces no hay recursos. No hay recursos. Entonces, ¿qué coméis? Apoyan a Palestina, vamos a cortar no sé qué. Cuando hubo ¿cómo se llama? La votación sobre Palestina, sobre el Estado de Palestina, en Naciones Unidas. Sí. La embajadora de Naciones Unidas en Naciones Unidas de Estados Unidos. De Estados Unidos en Naciones Unidas. Empezó a acercarse a los embajadores de tercer mundo en general. Y esta salió por televisión, todo el mundo lo sabe. Sí, cierto. Todo el mundo lo sabe. Él le dijo, si votan por Palestina, no vamos a entregarles ningún centavo. Si votan por Palestina, vamos a liquidarles el apoyo. Y con la UNESCO están haciendo igual. Es decir que queda en evidencia, digamos, que las Naciones Unidas y estos organismos necesarios, digamos, para el mundo, para la convivencia de todos los pueblos en el mundo, al final siempre están, digamos, limitados en sus esfuerzos. Claro. por Estados Unidos y Israel, básicamente, porque claro, una embajadora con todo el poder que tiene, que sale a extorsionar, a chantajear, a decir, bueno, ustedes votan por Palestina y no les damos recursos. Por otro lado, Israel, que cuenta con el apoyo tácito, o sea, incondicional de los Estados Unidos y ciertos países europeos también que guardan silencio, se abstienen, igual que países del tercer mundo, digamos. Entonces, ¿cuál es la finalidad, digamos, de... Lo mismo pasa con Cuba, ¿no? Sí. O sea, se condenan ese bloqueo genocida, criminal, y se hacen las resoluciones, pero acaban de endurecer todavía más el bloqueo, y lo mismo estamos viendo con Palestina, ¿no? Sí, sí. O sea, al final se lanza un plan en el que se conversa los Estados Unidos con Netanyahu, dejando fuera a Palestina, y nadie, y por más resoluciones y protestas mundiales, al final se queda en nada, ¿no? O sea, al final ellos siguen marcando un poco. No es un plan de paz. Claro. Totalmente no es plan de paz. El plan de paz es cuando se corta la ayuda a la UNRWA, donde es el UNRWA, esta es organismo internacional de las Naciones Unidas, ha sido formado para ayudar a los refugiados palestinos del año 48 al año 67. Y es técnico, no político. Ya no estamos hablando de política acá, estamos hablando de técnico. Por ejemplo, colegio para tantas personas, hospital, y así. Cortaron la ayuda y querían liquidar esta institución. Hasta lo humano no lo aceptan. Y Trump viene así y decir que tiene un plan de paz. El plan de paz no es así. Se llama de la paz, no es de la guerra. Él hizo la guerra contra nosotros y la guerra muy fuerte, y después vino, acá está el plan de paz. No es esto.
No, además, o sea, el No, es eso. desprestigio, además estigmatizar incluso, o sea, siempre, y pasa mucho, ¿no? Con Siria, pasó con Irak, o sea, siempre poner que el terrorismo, o sea, los árabes más o menos que el terrorismo, y con eso, las políticas de los Estados Unidos se han ganado, digamos, a veces el apoyo de la opinión mundial, porque dicen, ay, sí, no, es que el fenómeno del terrorismo, entonces Estados Unidos nos mantiene seguro, cuando es todo lo contrario. Realmente Estados Unidos está respaldando estas políticas de invasión, de expansionismo, donde se desconoce totalmente a los estados, a los gobiernos y las identidades, y como usted decía antes, la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Deberían ser los pueblos los que deciden, digamos, su futuro, lo que hacen con sus recursos, pero desgraciadamente con Estados Unidos y con Israel como aliados, eso nunca pasa, ¿no? Señor embajador, ¿usted qué le gustaría decirle a nuestros oyentes, al pueblo ecuatoriano, que creo que la mayoría estamos siempre con la causa palestina, tratamos siempre de al menos denunciar toda esta agresión permanente, y cuando hemos tenido oportunidad, ¿por qué no también salir, tomarnos una calle y protestar por estas atrocidades cometidas contra el pueblo palestino? Antes de todo, nuestro agradecimiento. Pues, agradecemos mucho al pueblo ecuatoriano, porque el pueblo ecuatoriano le dio mucho a Palestina. De verdad, le dio mucho políticamente, físicamente, también lo mandó ayuda cuando era guerra ya en Gaza, lo mandaron ayuda, lo mandaron todo, y salió del pueblo. Salió todo del pueblo. Yo soy testigo cuando me llamaron, gente no está conocida por nada. Llamaron a la embajada, señor embajador, ayúdanos, cómo tenemos que mandar ayuda a Palestina. Y se fue una delegación allá y entraron casa por casa para ayudar a la gente. Yo creo que es una ayuda humanitaria, humana. Esta se llama la paz. Esta se llama estar al lado de la verdad y al lado del derecho. Muchas gracias para todo el pueblo ecuatoriano, de verdad. Y lo digo, tienen que tener todos los pueblos del mundo mucho cuidado con el que pasó y pasa en Palestina. Porque el que pasó en Palestina, vinieron como turistas, el día siguiente estaban el dueño de la casa. Vigilancia de todo esto, porque el movimiento sionista no es peligroso solo para Palestina, sino para el mundo. Es para el mundo entero. Claro, de hecho hay unas denuncias de Chile y de Argentina, de movimientos sociales, de estos estudiantes, como usted decía, que llegan como con visa de incluso supuestamente a hacer cooperación, a vivir a los pueblos, y son judíos, pero que están ya en la Patagonia, e incluso se les ha visto haciendo incluso mediciones, ¿no? Pero llegan como turistas, ¿no? Eso desgraciadamente no le han dado mucha relevancia medios como ¿no? O sea, se habla de Palestina y todo, pero no se habla también de ese expansionismo que quieren los israelitas y que están buscando territorios en otras partes del mundo, ¿no? Y como usted bien decía, entran como turistas y después con armas en mano se adueñan de los territorios que corresponden a los pueblos, ¿no? Y ocuparon Palestina amoblada, pues. Claro, claro. De verdad, entraron a la casa de mis abuelos, ahora viven allá israelitas. Hasta ahora existe esta casa. Imagínate, no es algo en broma, o no, algo seriedad, en serio. Así es. Sí, que ha sido robado, Palestina ha sido robada del movimiento sionista, de todo, de la gallina de la casa hasta el edificio, hasta la fábrica, hasta todo. Por esto no lo quieren solucionar el problema de los refugiados. O sea, hay una resolución del Consejo de Seguridad 194 que dice el retorno, ¿cómo se llama?, de los refugiados. Yeah. ¿Y por qué no lo quieren? Solucionar el problema de los refugiados. No lo quieren. Porque saben que todo lo que tienen es nuestro.
Israel tiene 70 años de existencia, como dicen ellos, pero Palestina tiene 11.000 años en Jericó nada más, la primera ciudad del mundo. Ha sido Palestina. Ahí está el pueblo palestino. Así es. Que viene uno de allá, por acá, por allá, por todo el mundo y dice, no, es así. Si hablamos la verdad, si hablamos como debe ser, Palestina pertenece nada más a los palestinos. Que sean cristianos, musulmanes o judíos. Porque defendemos, también los judíos palestinos defienden su tierra, como los cristianos, como los musulmanes. Somos un pueblo unido y un pueblo único en esta ocasión, Claro, y eso es importante dejar, ¿no? En la gente la diferencia entre lo que son los judíos y, como usted decía, los judíos palestinos supuesto, y el sionismo, que es este extremismo, digamos, de los israelitas, estos fanáticos que tienen sometido al terror al pueblo palestino, que aprisionan niños y que por un lado muestran, digamos, a los medios una carita de que lo que queremos es el desarrollo, convivir, pero que por el otro lado invaden y, como usted bien decía, o sea, se llevan hasta los muebles de la casa, ¿no? Del pueblo palestino. Hasta la gallina de la casa. Entonces, mi abuela, por si acaso. Entonces creo que es importante, digamos, que quede en el imaginario, ¿no? Que Palestina es un pueblo que para nuestros oyentes sobre todo, ¿no? Que quiere vivir en paz, pero que la paz implica ese respeto, ese reconocimiento a su Estado, a sus autoridades, a su territorio, a sus costumbres y tradiciones, que son la identidad de todos los pueblos. Quiere vivir incluso ahí, no es que está pidiendo que salgan los judíos, no es eso lo que está pidiendo, digamos, el pueblo palestino. Lo que está pidiendo el pueblo palestino es que se respete su territorio, sus costumbres, su patrimonio, que se pueda convivir en paz. Exactamente. Y que deje de ser esta cárcel a cielo abierto más grande del mundo en lo que el sionismo le ha convertido al pueblo palestino. Exactamente. Muchas gracias, señor embajador. Esperamos tenerle en otras oportunidades nuevamente aquí, porque creo que estas causas hay que seguirlas contando para que la gente esté pendiente por la alerta que usted nos lanza de este expansionismo criminal del sionismo, pero también para estar en solidaridad, estar en sintonía. Creo que los pueblos tenemos que seguirnos mirando, seguir conociendo nuestras realidades y quizás en algún momento se pueda, digamos, todos los pueblos podamos pararnos duro frente a las agresiones imperiales, frente a estos planes de paz que en realidad son de guerra. Exactamente. A seguir siendo hermanos los pueblos los de Latinoamérica, con los pueblos árabes, con los pueblos africanos, porque aquí en el mundo pues cabemos todos. Si lo dan la solución para que lo hacen los pueblos hace mucho tiempo, sí, así es. Porque de verdad los pueblos en el mundo entero están unidos contra todo que es malo, todo que es organizado contra el ser humano. Así es. Por esto, muchas gracias otra vez y deseo también suerte en su trabajo. Muchas gracias. Salúdame a todos, un saludo a todos los eventos. Igual, nuestra solidaridad siempre en primera línea con el pueblo palestino. Muchas gracias. Bueno, gracias.